Hola, hoy aprenderemos a hacer este texto con este efecto de plegado, de sticker y corte con sombra. Vamos a ello. Descubrirás 3 comandos secretos y te regalaremos un comando extra como bonus. Vamos a ello. Bueno, primero vamos a escribir la palabra sticker. Una vez escrita, escogemos el tipo de fuente de letra. Yo voy a escoger esta Impact, me parece chévere porque es compacta y bonita. La agrando hasta el tamaño que yo considere. Luego, teniéndola seleccionada, hundo la tecla P para centrar en la página. Bueno, ahora les muestro el primer comando, que es el comando separar. Vamos aquí a donde dice objeto y separar sticker. Entonces aquí ya lo que hemos hecho es separar cada letra está independiente. Agrupamos con ventana, volvemos a tocar para que se nos habilite la rotación y giramos un poquito, más o menos a la mitad del ancho de la letra. Lo mismo por este lado, volvemos a tocar para girar y desplazamos para que se nos gire como a la mitad del ancho de la letra. Ahora seleccionamos la letra C con Control Shift hundido y agrandamos proporcionalmente. Todo esto lo estamos haciendo al ojo, es como para que quede estético. Le damos el color, yo le estoy colocando este color amarillo, toco por fuera. Ahora vamos a ver cómo vamos a cortar esta letra, por donde vamos a hacer el pliegue. Para ello vamos a utilizar el segundo comando, que es el comando cuchillo. Es clic sostenido y soltamos. Ahí ya hicimos un corte en ese texto. Si yo lo toco y lo muevo, ven que ya la letra me quedó con ese fragmento, con ese corte, como si estuviéramos cortando un pan, una rebanada de letra. Ahora vamos a buscar el relleno, vamos a hacer un relleno interactivo y le damos un degradado de oscuro a más claro. Aquí es lo que estamos buscando, es dar ese efecto de pliegue que es como cilíndrico. Entonces estamos buscando hacer un brillo en la imagen para dar ese pliegue. Aquí buscamos el tono que más se nos adapte a lo que estamos buscando. Veamos un amarillo un poco más claro en el extremo. Ahora movemos aquí la opacidad. Todo esto es según la apreciación de cada quien, ya uno va jugando con estos tonos para dar el aspecto que estamos buscando. Todo esto es experimental. Aquí ya vamos dando como ese efecto de ese brillo. Si pueden apreciar, se ve como si estuviera, como fuera cilíndrico. ¿Sí? Lo vamos corriendo. Bueno, una vez lo tengamos como lo queremos, tocamos, seleccionamos, vamos a girar y con el control hundido vamos a hacer un giro de 180 grados con respecto a la línea de corte. Habilitamos encajar, cogemos el objeto desde el nodo y lo pegamos al otro nodo. Entonces, aquí ya hicimos como un aspecto de pliegue, pero para darle más realismo vamos a darle una sombra. Entonces tocamos el objeto con la letra Shift sostenida, desplazamos, movemos aquí los valores para darle un poquito más de oscuridad. Todo esto es al gusto de cada quien. Una vez tengamos el efecto o la sombra que estamos buscando, hacemos clic por fuera. Ahora clic derecho y le decimos separar sombra, para que la sombra no haga parte ya de ese objeto, sino que sea un objeto independiente. Ahora cogemos esa sombra que ya está independiente y la vamos a estirar un poco. Una vez estirada,
la subimos hasta donde consideremos que se ve real la sombra. Y voilà, ahí tenemos la letra C como si se estuviera despegando, como si el sticker se estuviera despegando del papel. Ahora vamos a hacer el efecto de letras cortadas. Las seleccionamos, les cambiamos el color a este gris claro, lo mismo hacemos con esta otra parte de la palabra, le cambiamos el fondo. Ahora seleccionamos cada letra y con el efecto o la herramienta de sombra vamos a buscar este efecto que se llama sombra parte superior. Automáticamente nos da ese efecto como si el papel estuviera recortada la letra y se viera el fondo atrás gris. Eso es lo que estamos buscando. Copiamos el efecto de la sombra anterior para no tener que hacerlo varias veces. Lo mismo, vamos a hacer el efecto de sombra, pero esta vez lo vamos a hacer desde el otro lado. Ahora tocamos el objeto, le decimos que vamos a copiar las propiedades de la sombra, tocamos la sombra y nos copia los efectos. Le decimos sombra, vamos a copiar el efecto de la sombra y tocamos el efecto que queremos. Ahí ya tenemos el efecto de la palabra sticker. Bueno, ahora vamos a hacer un cuadrado, un rectángulo del tamaño de la página, damos doble clic y automáticamente nos hace un recuadro del tamaño de la página. Le vamos a dar un color de relleno con este fucsia y vamos a mirar la otra herramienta que es el relleno de malla. El relleno de malla nos permite hacer degradados en diferentes puntos. En cada esquina o en cada vórtice de la malla podemos modificar el color. Aquí escogemos este amarillo. En este otra esquina, en este vórtice, vamos a escoger este color azul. Y en esta otra esquina vamos a escoger este color rojo. Entonces, como pueden ver, en cada esquina hizo un color degradado y se funde con el color original. Ahora seleccionamos todo el objeto, todo el texto, lo agrupamos para que sea una sola entidad, Shift sostenido y agrandamos proporcional. Y voilà, listo el efecto. Déjanos saber en los comentarios qué tal te pareció este video. Nos vemos en el próximo y éxitos rotundos.